Bueno, vamos a ver el tema de optimización con restricciones, que es uno de los detalles más interesantes y más importantes eh, relacionados con la parte de mecánica. Porque si recordamos del curso de mecánica analítica uno, pues teníamos sistemas mecánicos con restricciones. Y lo que hacíamos en los casos holónomos era reducir el número de variables a partir de despejar eh, de las restricciones que eran ecuaciones iguales a cero. Una restricción era, para el caso que vimos en mecánica analítica uno, una función de las variables de las coordenadas generalizadas que era igual a cero, ¿no? Y lo que hacíamos era reducir el número de variables totales que teníamos utilizando las restricciones, ¿no? Entonces restringíamos el espacio de configuración y reducíamos su dimensión. Eh, un detalle que tiene esa técnica o ese método es que podemos elegir cualquier variable, ¿no? O sea, no hay una razón por cual elegir una u otra variable para despejar a partir de las restricciones, ¿no? Si recordamos en el caso clásico del péndulo, ¿no? Tenemos la restricción x cuadrada más y cuadrada menos l cuadrada igual a cero, ¿no? Entonces, podríamos de aquí despejar x, ¿no? Como l cuadrada menos y cuadrada la raíz. Pero también podíamos despejar y, ¿no? Igual a la raíz cuadrada de l cuadrada menos x cuadrada. Y no había diferencia alguna. Sin embargo, teníamos que seleccionar una de las dos. Esto nos quita un poco de la simetría eh, general de las variables, de las coordenadas generalizadas originales, eh, y nos hace preguntarnos cuál es la mejor opción, ¿no? Lo que hizo Lagrange al desarrollar este método fue mantener la simetría de todas las variables, la importancia de todas las variables y de una manera muy elegante resolver el problema de las restricciones, ¿no? De la optimización con restricciones. Entonces, ahorita lo vamos a ver para el caso de optimización, pero cuando veamos la parte variacional e introduzcamos los conceptos mecánicos, vamos a ver que las restricciones físicas que tenían los sistemas las vamos a utilizar de una manera muy similar, en este caso para deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange y de Hamilton. Entonces, para el caso de optimización, ahorita vamos a considerar la, la función f, ¿no? Función f es una función que va de D, va a ser un D muy particular a R, D es un subconjunto de Rn y F es continuamente diferenciable, ¿no? Es C1. Ahora vamos a suponer que D, como les comento, tiene una forma muy particular y va a ser una hipersuperficie o una superficie en Rn. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a estar dado por estas restricciones eh, que son funciones que son iguales a cero, ¿no? Y si por ejemplo vemos aquí en este dibujo que está aquí, está en Rn y es la ecuación de esta superficie, ¿no? De esta superficie, eh, pues es una h, vamos a pensar que h1 de x igual a cero. Entonces nos genera una, un subespacio de dimensión n-1, ¿no? Aquí estábamos en R3, nos está generando un espacio de dimensión R2, ¿no? Entonces, aquí sería una sola restricción, pero podría ser la intersección, ¿no? De dos de estos planos, ¿no? Y dejarnos en R1, ¿no? En una sola línea, ¿no? Podemos verlo como, como cuando se intersectan dos planos, ¿no? Se genera, voy a ponerlo, se genera esta intersección de los dos planos, entonces esa intersección sería nuestro D ahora. Este sería H1, ¿no? Y este sería H2, ¿no? Como cuando abrimos un cuaderno, la costilla del cuaderno. Entonces, eh, así va a estar dado nuestro conjunto D. Y vamos a tener K restricciones, donde K tiene que ser estrictamente menor a la dimensión N. Y esas pues van a ser las restricciones, ¿no? Esas ecuaciones iguales a cero
H1, H2 hasta HK iguales a cero, son lo que vamos a llamar restricciones. Tienen que ser también continuamente diferenciables. Bueno, entonces para resolver el problema de optimización con estas restricciones, vamos a utilizar lo que son los multiplicadores de Lagrange, eh, que vamos a seguirlos utilizando a lo largo del curso en diferentes momentos, pero ahorita es para el caso, nuevamente comento, para el caso de la optimización. Entonces vamos a considerar que x asterisco nuevamente es un mínimo local de f, y recalco, podemos derivar todo esto para el caso del máximo local, nada más cambiando. En este caso son iguales. Es un simple extremo, aquí no hay desigualdades, entonces puede ser un mínimo o un máximo. Vamos a ver la primera condición y va a quedar pendiente la segunda condición de optimalidad, que en realidad no nos va a ser tan útil. Lo más útil es este resultado que vamos a presentar, pero es equivalente si es un mínimo o un máximo. Entonces, si x asterisco que está en D es un mínimo local de f sobre D, ya sabemos esto que está aquí, ¿no? Por la condición de primer orden de optimalidad. Y si calculamos el cambio de f debido a un desplazamiento virtual en x, ¿no? Recordemos el concepto de desplazamiento virtual, es un desplazamiento que no ocurre realmente, es un experimento matemático mental, un cambio infinitesimal, pero que en realidad no está variando, no está variando realmente eh, el x, ¿no? La variable. Y vamos a derivar, ¿no? Las restricciones, más que derivar, aquí calcular, ¿no? Calcular el cambio debido a el desplazamiento virtual delta x, ¿no? Entonces el cambio en h, ¿no? HJ, pues es el gradiente de HJ por el desplazamiento virtual, y se tiene que seguir manteniendo que es igual a cero, porque estamos dentro de la restricción y estas ecuaciones que están acá arriba, ¿no? Se cumplen. Entonces este cambio tiene que ser igual a cero para todas las J, ¿no? Para todas las restricciones eso va a ser igual a cero. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sumar un término cero, vamos a sumar este término, la suma de todos estos pues es cero, ¿no? Si nosotros sumamos ceros pues nos va a dar cero. Y si nosotros multiplicamos este cero por cualquier cosa, cualquier escalar, nos va a seguir dando el escalar cero. Entonces vamos a introducir unos escalares que les vamos a llamar los multiplicadores de Lagrange. Estos son los multiplicadores de Lagrange, son k escalares lambda, que no los conocemos por el momento, ¿sí? Y van a depender de x. No voy a poner la dependencia de x por una razón que más adelante voy a aclarar, que tiene que ver con el hecho de que pues los vamos a despejar y los vamos a dejar expresados en x, pero los podemos introducir como una variable nada más lambda. Entonces vamos a sumarle a este expresión que tenemos acá de delta f, le vamos a sumar este cero que está aquí. Esto es igual a cero. Este término que está aquí es la suma de lambda j por cero, ¿no? Entonces todo esto, la suma de todos estos términos nos va a dar cero. Entonces el truco de Lagrange fue añadir un cero a esto que tenía ya originalmente. Introdujo las restricciones con este cero. Y bueno, vamos a agrupar de esta manera para el desplazamiento virtual delta x, ¿no? Aquí delta x es un vector, ¿no? Delta x es delta x1 hasta delta xn, ¿no? Para que es el vector delta x. Entonces, factorizando esto, ¿no? Esto lo podríamos ver como el producto punto de todo esto, ¿no? Si lo vemos más formalmente, ¿no? Con el vector delta x. O lo podemos escribir de una manera un poco más explícita por los componentes de x y, ¿no? Que es la sumatoria de y igual a 1 hasta n de derivadas parciales de f con respecto a x y, más la sumatoria de j igual a 1 hasta acá de las lambdas j por las derivadas parciales de hj con respecto a x y, ¿no? Entonces podemos reescribirlo así, ¿no? Es exactamente lo mismo que esto que está acá. Y
nada más hay que analizar ahora para aquí faltó, para el valor mínimo, ¿no? Para el valor mínimo esto pues tiene que ser cero, ¿no? Si evaluamos en x asterisco, esto ya sabemos, ¿no? Que esto que está acá, ¿no? Tiene que ser igual a cero para cualquier desplazamiento virtual, ¿no? Entonces, quiere decir que si evaluamos estas cosas que están aquí en x asterisco, nos tiene que dar cero para cualquier delta xi, para cualquier desplazamiento virtual, tiene que ser cero. Aquí lo importante es que lo que es cero es la suma, ¿no? Aquí vamos a ver, o sea, tenemos esto más esto por esto, tiene que ser cero. Eh, no podemos saltarnos inmediatamente a decir que es cero porque tenemos una relación o hay una dependencia entre algunas de estos desplazamientos. Dije para cualquiera sí, pero para cualquiera que respete eh, las restricciones, ¿no? Es como el caso que teníamos en mecánica analítica 1, que podemos considerar cualquier variación, cualquier cambio, cualquier desplazamiento virtual que respete las restricciones. Entonces no es libre totalmente, ¿no? Va a haber un número que van a estar relacionados, que lo que hacíamos antes era de las restricciones despejarlos, sustituirlos y reducir el espacio. Ahora no. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente utilizando estos lambdas, ¿no? Pero no podemos saltarnos ahorita inmediatamente a decir que esto es cero. No, porque aquí hay algunos términos que tienen una dependencia entre ellos de los delta xi. Pero lo que sí podemos hacer es seleccionar o fijar los lambdas de tal manera que se cancelen algunos términos y nos permitan dejar únicamente los que están libres. ¿Cómo los fijamos? Pues bueno, vamos a elegir vamos a tomar esta ecuación, ¿no? Vamos a tomar k ecuaciones, aquí son k ecuaciones, que es la derivada parcial de f con respecto a x. Vamos a pensar que es x1 más j de la sumatoria de j igual a k, lambda j por la derivada parcial de hj con respecto a x1 tiene que ser 0, ¿no? Y así nos vamos hasta acá, ¿no? O sea, tomamos de i hasta acá. Entonces tomamos, aquí no lo puse, pero aquí tiene que ser de i igual a 1. Ah, sí, aquí está, de i igual a 1 hasta acá. Entonces vamos a encontrar k-1 ecuaciones, de hecho, k-1 ecuaciones no son las k ecuaciones, perdón, sí son k ecuaciones. Entonces, de estas k ecuaciones, pues podemos despejar, esto lo conocemos, esto también lo conocemos, y vamos a despejar los lambda j, son k lambda j, y los vamos a despejar de estas k ecuaciones. Los despejamos, los fijamos, y por eso había puesto que son dependientes de x. Ya lo puse así porque en realidad pues los podríamos despejar para otro x, pero en este caso los podemos fijar, ¿no? Para x asterisco, ¿no? Y sería x igual a x asterisco para todos estos. Entonces los seleccionamos, ya los conocemos. X asterisco es un valor fijo, dado, conocido más bien. Entonces evaluamos estos, despejamos lambda j y lambda j va a ser un valor, un escalar que no va a depender de x, ¿no? Porque en el momento de evaluar en x asterisco, pues es un número. Pero en un inicio se puede entender a priori es un variable, ¿no? Sería dependiente de x. En este momento, a partir de aquí, lambda j es un número. Entonces, y lo vamos a despejar de estas ecuaciones que están aquí. Todo esto está, nuevamente lo recalco, para x igual a x asterisco. Entonces, ya que los tenemos fijos, nuevamente podemos quitar k términos. Y esta suma que tenemos acá, nada más escribirla de i hasta n menos k. Ahora, no estoy fijando las x, eso es importante. No es como en el caso de mecánica analítica 1, donde a partir de las restricciones fijaba algunas x, ¿no? Aquí todas las x son iguales, en el sentido de importancia. Y nos van a quedar n menos k
X, ¿no? O sea, todas estas X que nos han quedado, digamos, no elegí algunas particulares, ¿no? Estas que van a quedar son las que van a quedar a partir de la selección de las lambdas. Y este, esto que está escrito aquí ya es un problema de optimización libre. Las lambdas están fijas, están conocidas, esto que está aquí es conocido, todo lo demás es conocido, ¿no? Y me quedan las n-k eh, em, variables que tienen que ser independientes, ¿no?, entre sí y arbitrarias. Ahora sí, las que me quedan, esas n-k que me quedan, gracias a esta eliminación, de todas estas, las otras, las últimas k ya las tengo fijas en cero, ¿no? ¿Por qué las quito? Porque ya están fijas en cero, ¿no? Ya satisfacen esta ecuación. Entonces podría poner aquí hasta de i igual a 1 hasta n, pero las últimas k pues son cero por la forma en la cual seleccioné los lambdas, ¿no? Entonces de esta manera las que me quedan, las lambdas que me quedan, perdón, las lambdas ya están fijas, las ecuaciones que me quedan pues son las ecuaciones libres. Por lo tanto, ahora sí yo puedo decir que lo que tiene que ser cero, ¿sí?, son cada elemento de la suma, porque estas son arbitrarias e independientes entre sí. Ya no puede haber, no, o sea, podría ser cualquier cosa, entonces para que fuera cero toda la suma, pues tienen que ser cero lo que está aquí adentro. Ahora sí lo puedo hacer, que es el caso sin restricciones, ¿no? Tenemos un problema ya sin restricciones, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí, ¿no? Los n-k desplazamientos virtuales que me quedaron son independientes y arbitrarios y nos da por lo tanto el caso sin restricciones. Entonces la condición finalmente se va a convertir en esto. Nuevamente aquí es x igual a x asterisco, lo recalco. Y por lo tanto el problema de optimización con restricciones se convierte en un problema de optimización sin restricciones una vez que fijamos los multiplicadores de Lagrange. Y un detalle interesante es que podemos redefinir una función f barra, que no es otra cosa más que la suma de la función original más las restricciones multiplicadas por los lambdas. Y si nosotros calculamos el gradiente de esta función, pues es justamente la condición que queremos de optimalidad. ¿Cuál es esa? Pues va a ser esta cosa que está aquí. Una vez que fijemos los lambdas, ¿no? Esto es, una vez que fijemos los lambdas, calculamos el gradiente de esta función. Unos se van a cancelar debido a los lambdas de la manera en las que fijamos. Esta vamos a ponerle aquí una, bueno, asterisco. Y aquí vamos a ponerle asterisco, asterisco, ¿no? Entonces, la condición para que x asterisco, la condición necesaria para que x asterisco sea un mínimo local es que nuevamente que el gradiente de la función f barra, ahora de la función f barra, que es la función extendida con los multiplicadores de Lagrange y las restricciones, sea igual a 0 evaluado en ese punto mínimo o máximo. Entonces, en realidad sigue siendo la misma condición, la condición de primer orden para optimalidad, nada más que ahora introdujimos de una manera muy especial y muy particular las restricciones, ¿no? Cuando veamos el caso de la aplicación de esto a la parte mecánica y a la parte de cálculo variacional, creo que incluso queda más claro y es muy, muy intuitivo el cómo va a funcionar esto en el caso variacional. Tiene una interpretación geométrica un poco más profunda. No la estoy incluyendo en este video porque la idea nuevamente no es ahondar tanto en estos temas. Pero para este caso y de esta manera, para lo que requerimos del curso, esto es suficiente de que nos quede claro qué es lo que se está haciendo con los multiplicadores de Lagrange.